Qué pena contigo, no había puesto a grabar antes del saludo. Entonces, ¿no tienes ninguna pregunta antes de iniciar? Bueno, entonces estamos haciendo la guía del día 3, vamos en la guía 8, vamos en el último procedimiento. Nos dice utilice y combine las funciones izquierda y encontrar para extraer el nombre en una nueva columna. ¿Ya tienes tu archivo abierto? El que estábamos trabajando esta mañana. Listo, excelente. Entonces recuerda que estábamos hablando de que nosotros teníamos la posibilidad, ¿cierto? Voy a extender eso un poquito. Nosotros teníamos la posibilidad de utilizar una función izquierda para extraer cierta cantidad de datos de un nombre compuesto, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos extraer el nombre? Sabemos que Diana tiene 5 letras, Marta, por ejemplo, tiene 6, Ángela tiene 6. Entonces, si nosotros utilizamos por sí sola la función izquierda, digamos que no nos va a funcionar porque hay nombres que tienen más o menos letras, que es esto lo que estaríamos haciendo, por ejemplo. ¿Cierto? Aquí ya se ve un poco mejor, sí. Extrayendo 6 datos. Entonces, digamos que puede que por suerte en algunas ocasiones nos coincida y nos funcione. Pero, por ejemplo, aquí el nombre de Joana nos quedó incompleto. O el nombre de Lady ya nos está saliendo con el apellido. Entonces nosotros podemos combinar funciones para que las funciones tengan una aplicación o un uso un poco más robusto. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros utilizamos aquí? En vez de número de caracteres, utilizamos la función encontrar. Y le decimos que el texto que estamos buscando es un espacio. Por eso dejamos como las comillas en la mitad de ambas, perdón, dejamos el espacio en medio de ambas comillas. ¿Dónde estamos buscando ese espacio? Dentro del mismo texto que estamos trabajando. ¿Desde qué posición lo vamos a hacer? Siempre desde la posición 1, para que adjunte o para que copie todos los datos. Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Mira, vamos a extraer todo lo que encuentres de izquierda a derecha del texto que estamos seleccionando en la celda A2 hasta que encuentres, creo que está, hasta que se encuentre un espacio. Sabemos que todos los nombres están separados de un espacio del apellido. Entonces, siempre que lleguemos al espacio, significa que el nombre se terminó. Veamos si nos funciona. Entonces, mira que automáticamente genera o nos muestra toda la información que corresponde solamente a los valores de los nombres. Voy a copiarla en el chat, de pronto para las personas que más adelante quieran verla. Entonces, de pronto, ¿hasta allí tienes alguna pregunta en cuanto a esa función? Sí, la mayoría de las funciones se pueden combinar con otras funciones con el fin de obtener un resultado un poco más robusto. Por ejemplo, intenta tú hacer el siguiente punto. Utilice y combine las funciones
derecha, largo y encontrar en ese orden para extraer el apellido en otra columna. Entonces, la idea es que utilices esas tres funciones, derecha, largo y extraer, para obtener el apellido, el apellido de estas personas. Inténtalo y me cuentas cómo te va. Mientras pongo a cargar el computador de una vez. ¿Vale? Entonces, inténtalo con esas tres funciones para determinar cuál es el apellido de las personas, basándonos en el mismo concepto, que siempre separamos el nombre del apellido bajo ese espacio.
¿Cómo vas con la función? Sí, tienes que utilizar las tres dentro de la misma celda para calcular el dato, que en este caso correspondería al apellido. Te voy a dar una pista. Primero utilizas derecho, luego largo y por último restas la palabra o en este caso la función encontrar. Y me cuentas cómo vas. Cópiala por favor para ver cómo la estás haciendo, por favor.
Listo, ahora sí. Bueno, entonces, por ejemplo, el apellido es un poquito diferente. Se necesita una función más. Nosotros podríamos decir que utilizamos o iniciamos con la función derecho. Necesitamos extraer todo lo que se encuentre de derecha a izquierda del texto que solicitamos o ingresamos. ¿Cuál es el número de caracteres que vamos a extraer? Entonces vamos a decirle que vamos a utilizar la función largo. ¿De qué texto? Del mismo texto que venimos trabajando. Eh, Ahora sí. Listo. Y aquí viene el truco que tiene esta función. Vamos a decirle que vamos a restarle la función encontrar hasta que encuentre un espacio en ese mismo texto desde la primera posición. Cerramos el encontrar, cerramos el largo y allí ya funcionaría o allí ya nos permitiría trabajar. Espérame un segundito para que se vea mejor. Ahora sí. Si estoy mostrando la pantalla, sí. Listo, entonces mira, esta es la que nosotros, o esta es la que nos permitiría trabajar ese ejercicio. Si quieres, desarrollala y la conversamos, la explicamos. ¿Ya la tienes? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Bueno, recordemos rápidamente. Encontrar lo que estamos haciendo pedazo por pedazo. A2 desde la posición 1. Cuando nosotros utilizamos la función encontrar, estamos buscando implícitamente un valor. O bueno, esto lo que nos genera es un valor numérico. Nos dice, por ejemplo, que en la posición 6 hay un espacio. Y así en cada uno de los lugares que estamos almacenando con un nombre. Aquí en la sexta posición se encuentra un espacio, aquí en la 7, bueno, en la que sea. Sí, eso es lo que estamos generando con la función encontrar. Estamos buscando el espacio. Ahora con la función largo, ¿qué estamos diciendo? La función largo de A2, podemos decir que tenemos en este caso 16 caracteres en completo en ese texto. O sea, Diana Castillejo tiene en su nombre y apellido 16 letras. Cuando nosotros utilizamos la función encontrar y largo, cuando hacemos esa resta, estamos diciendo que a 16 le vamos a restar 6. Eso nos da como resultado 10. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciéndole que vamos a extraer de derecha a izquierda las últimas 10 letras que generamos con esa resta, que corresponden a estas letras del apellido, 2, 4, 6, 8 y 10. De allí está saliendo esa función, o por eso funciona de esa manera. A la final, cuando nosotros utilizamos esas dos funciones, lo que hacemos es un número de caracteres. Estamos formando este 10 que vemos acá.
para calcular los 10, bueno, las 10 letras que corresponderían al apellido. Acá puede que sean menos, puede que sean más. Aquí, por ejemplo, serán muchas menos. La resta de esos dos nos daría 2, 4, 5, por ejemplo. Y de allí o de esta forma sale esa función. Ok. ¿Es más claro para ti? Ok, sí. Nos permite determinar cuál es el número que vamos a restar o que vamos a contar. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer en este caso es, ya volvió, inserte una nueva hoja y cambie el nombre por separar datos. Listo, entonces nos dice que insertemos una nueva hoja y a esta hoja la vamos a llamar separar datos. A esta celda C, sí, a esta celda C, la vamos a llamar nombre, sí, es nombres, ya vi, nombre a la B y aquí vamos a utilizar la palabra apellido. En la columna nombre de la hoja lista. Ah, ok. Copia la columna nombre de la hoja lista de empleados. Ah, de la hoja lista de empleados. Ok, listo. Qué pena. Entonces nos dicen que copiemos toda la columna que tiene en este caso el nombre de los empleados. Vamos a copiarla y vamos a pegarla por acá. Listo. Nos dice que a esto lo llamemos primer nombre, segundo nombre, primer apellido, perdón, primer apellido y segundo apellido. Excelente. Sí, eso es lo que tenemos acá. Primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Debajo de cada título, digite los datos que corresponden a la primera persona de la lista. Ok. No veo qué estamos haciendo, pero bueno, Francisco, Orlando, Vera, Castillo. Entonces nos dice que digitemos directamente los datos en cada una de las celdas debajo del título que acabamos de generar. Voy a esperar un momentico, de pronto para que llegues allí. Entonces luego nos dice que seleccionemos cada nombre como apellido por separado y apliquemos un relleno rápido. ¿Qué pasó con las personas que tienen un solo nombre y con aquellas que tienen dos nombres? ¿Cómo quedó la lista? Bueno, realmente entonces no tendría mucho sentido porque cuando nosotros utilizamos un relleno rápido sobre un nombre propio, lo que va a pasar es que el Francisco se va a rellenar todas las veces. Los datos nunca van a cambiar, ni para los apellidos ni para los nombres, porque estamos utilizando un mismo nombre. Lo que de pronto aquí podríamos utilizar sería una herramienta diferente, porque la verdad no veo qué sentido tiene aplicar este concepto. Pero sí, por ejemplo, lo que podríamos hacer es separar para que los datos nos queden cada uno en un espacio diferente.
¿Cómo podríamos hacer nosotros? Cerrar la lupa, sí. Se pone bastante lento cuando utilizo la lupa. Listo. Podríamos seleccionar la columna A, por ejemplo. Nos va a funcionar en algunos casos, en otros no, porque no todas las personas tienen los nombres completos. Pero bueno, me parece interesante también mostrar esta herramienta. Podríamos ir nosotros a la ficha Datos, a la pestaña Datos, y allí podríamos utilizar una herramienta que se llama Texto en columnas. Esta herramienta lo que nos permite en este caso es separar los datos que encontramos en Excel. Vean que es idéntica a la que hicimos ayer, me parece mucho, cuando estábamos trayendo los datos desde un TXT. Pues si aquí, por ejemplo, damos siguiente y le decimos que los datos están separados por espacios, automáticamente va a empezar a separar los datos por nombre y por apellido. Aquí, por ejemplo, Nancy, que solo tiene un nombre, entonces nos muestra como este pequeño problema, y es que Nancy, por ejemplo, en este caso es como si Torrejano fuera su segundo nombre. Pero es muy práctico, por lo menos para arreglar la gran mayoría de los datos. Aquí, por ejemplo, daríamos clic en siguiente y le damos clic en finalizar. Le decimos que sí. Y entonces veamos que automáticamente lo que hace es separarnos las casillas para que nos muestre cada uno de los datos de forma diferente o de forma distinta. Acá está. ¿Vale? Porque pues si generamos o utilizamos el controlador de relleno para ello, siempre nos va a dar lo mismo. No tiene mucho sentido. Luego nos dice, coloque los siguientes títulos en las siguientes columnas: mayúscula, minúscula, inicial en mayúscula, número de caracteres, estatura en metros y peso en gramos. Esas funciones, por ejemplo, ya las hemos visto, que fue las que te expliqué esta mañana. El Excel, que fue las que te expliqué esta mañana cuando hacíamos estos procedimientos. Allí básicamente te están pidiendo ese ello, o que generes eso. La única que nos hace falta, ¿cuál es? La de la conversión. Si nosotros tenemos un peso en kilogramos, ¿cómo hacemos para llevarlo a gramos desde Excel? Si tenemos una estatura en centímetros, ¿cómo hacemos para llevar esa misma a metros? Entonces, este ejercicio es básicamente lo mismo que ya hicimos esta mañana. De hecho, ya lo hicimos porque nos está pidiendo que los utilicemos para esos datos. Entonces, si hiciste el mismo ejercicio conmigo, ya estaría hecho. Lo único que nos haría falta sería hacer la conversión para convertir pues los datos que están allí. ¿Vale? ¿O hasta ahí vamos bien? La última parte es la que nos falta de cómo hacer la conversión de los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos una estatura en centímetros. ¿Cómo hacemos para llevarla a metros? Podríamos utilizar la regla, pero aquí lo que queremos ver es que Excel ya tiene una herramienta que nos permite convertir datos directamente. Podemos utilizar la función convertir. Igual y la palabra convertir. Nos indica que cuál es el número que vamos a convertir. Por ejemplo, estamos hablando de la estatura, así que el valor que vamos a convertir será el 154. 154 centímetros, ¿cuánto corresponde esto a metros? Separamos con el punto y la coma. Nos bueno.
Este número que me estás indicando, ¿en qué unidad de medida está? Realmente Excel tiene muchísimas unidades de medida. Casi todas las existentes en el mundo están aquí. Hay muchas, y cada una tiene algo muy puntualmente o tiene una definición puntual. Aquí, por ejemplo, hablan de año luz cuadrado, o aquí hablan de una más sencilla, el área. También tenemos las que utilizamos de pronto más frecuentemente, como el litro o como los centímetros. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas que me parecen curiosas, se llaman cucharadita o cuchara, o cucharada más bien. Realmente no sé cómo hacen esa medida, pero todas las existentes que básicamente tenemos están acá. Yo aquí, por ejemplo, podría decirle, porque ya me la sé, decirle que esto está calculado en centímetros. Es obligatorio que esa unidad de medida vaya entre comillas, porque si no, no la toma. ¿Qué le decimos después? ¿A qué unidad lo vamos a convertir? Aquí ya nos muestra muchas más, bueno, muchas menos de las que teníamos hace algún momento. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos convertir centímetros, por ejemplo, a años luz, por dar un ejemplo, o centímetros a cucharaditas. Solamente podemos hacer la conversión a las medidas que nos están mostrando en este caso. Por ejemplo, nosotros podemos decir que vamos a convertir a metros, así que damos doble clic en esta para que automáticamente nos digite la M de los metros en este caso. Damos Enter y aquí tenemos el 1,54 de la conversión de centímetros a metros. Utilizamos el controlador de relleno para todos los demás y allí vemos la conversión en este caso de esa unidad de medida. Hasta allí de pronto sí es un poquito más claro. Listo. En este caso, por ejemplo, del peso, debemos llevar kilogramos, 66 kilogramos, tenemos que mostrarlo en este caso en gramos. De la misma forma en que acabamos de hacer esa conversión, convertir, tomamos el valor que tenemos de forma inicial y le decimos que esa unidad está en kilogramos. Y por ejemplo podemos poner kilogramos. Si ya no la sabemos, la digitamos, si no la podemos buscar. Damos punto y coma y seleccionamos en este caso a qué unidad vamos a hacer la conversión. En este caso, por ejemplo, la primera unidad de conversión, que son los gramos, damos doble clic en ella y vamos a pasar 66 kilogramos, gramos. ¿Cuánto nos genera eso? Debería darnos 66.000 gramos en este caso. Lo generamos para todos los demás y allí ya tendríamos el valor correspondiente. Recordemos entonces cuál es el valor del cual vamos a partir, en qué unidad de medida tenemos ese valor y a qué unidad de medida lo vamos a llevar. ...154, en este caso son centímetros, y estos 154 centímetros los vamos a llevar a metros, para un total de 1,54 metros. Con eso finalizaríamos la guía o el procedimiento de la guía 8, creo que es esta. ¿Qué te quedaría de tarea a ti? Hacer esta tablita, calcular los datos de esta tabla 3. Y de pronto si hiciste el ejercicio conmigo, o si de pronto no lo hiciste, tendrías que convertir las palabras, o en este caso los nombres, a mayúscula, a minúscula, la primera letra en mayúscula o la primera inicial, determinar cuántos caracteres tiene una palabra o un texto con la función largo,
y esto que lo acabamos de generar, la conversión de los datos. Entonces, no sé si antes de cerrar esta guía tengas alguna duda o pregunta. Sí, todo eso va en la hoja de datos. Todo eso va en la hoja de datos, sí, señor. Entonces continuamos con la siguiente guía. Listo. Esta guía va a ser súper fácil para ti porque como te contaba esta mañana, se pone tan lento cuando utilizo la lupa. Porque como te contaba esta mañana, es una guía que se especifica o trata de ejemplificar una nómina. De pronto tú que conoces más del tema, de pronto dirás, no, pero el proceso no es tan así o no es así. Digamos que lo que tenemos acá es un ejemplo medianamente cercano de cómo desarrollar esos procesos. Algunos otros nos van a permitir, o muchos de ellos nos van a permitir trabajar funciones. Funciones que ya hemos venido viendo. Por ejemplo, esta se enfoca mucho en trabajar la función sí, o nos permite mucho encontrar la función sí. Adicional a ello, también vamos a poder trabajar la función buscar B. Cuando terminemos esta guía 1 de Excel contable y financiero, nos vamos a encontrar con que en el día 4 vamos a tener que desarrollar solamente una guía. Pero esa guía es la continuación del ejercicio que vamos a empezar en este momento. Vamos a seguir trabajando con la liquidación de nómina. ¿Vale? Entonces, lo primero que necesitamos hacer para trabajar este archivo es ir a fundamentos y material de apoyo del día 3 y descargar un archivo que se llama liquidación de nómina. Venimos por acá, damos clic en los botones, abrir en una ventana nueva y hacemos la descarga de ese archivo. Vamos, listo, listo, ahora sí. Cuando tengas entonces el archivo, me avisas por favor cuando ya lo tengas listo. Este es el archivo que deberíamos estar viendo en pantalla. Lo puedes encontrar en los fundamentos del día 3, fundamentos y material de apoyo del día 3, y allí vas a encontrar liquidación nómina. Aquí está. Y el subsidio de transporte, vamos a buscarlo de una vez.
que es este, según veo acá. Ok. Listo, estos son los dos datos que necesitamos para poder trabajar ahorita más adelante. Listo, vale. Cuando lo tengas, entonces me confirmas. ¿Sí lo encontraste? Listo, bien. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta guía? ¿Qué se me hizo ahora la guía? La guía nos dice o nos indica lo siguiente. Punto uno, descargue el archivo, ya lo hicimos. El punto 2 nos dice, aplique formato a la hoja valores vigentes, complete los datos faltantes y se asegúrese de obtener un resultado como el que se ve en la imagen. Entonces, la mayoría de esas gráficas, de esas hojas, vienen sin ningún tipo de diseño. Lo que nos está pidiendo allí es que le apliquemos los colores, las negritas, el ajuste de texto, bueno, cada uno de esos valores correspondientes para que la tabla se vea un poco más agradable. Y cuando nos dice que completemos los valores, es por ejemplo aquí en el salario mínimo, el dato no viene dentro de la hoja, entonces aquí es completar el dato. Por ejemplo, entonces aquí tenemos que el salario mínimo es de 908.526. Entonces, dentro de la hoja valores vigentes, allí vamos a ingresar el dato correspondiente al salario mínimo, que sería 908.526. Y el subsidio de transporte son 106.454. Esos son los dos valores que nos permitirían entonces completar esa tabla. Ya lo demás corresponde principalmente a, pues, a desarrollar de tal forma que la tabla nos quede con cierto formato, nos quede un poco más agradable. Aquí también nos están pidiendo el salario mínimo legal. Vamos a copiarlo y lo pegamos por aquí en los salarios. Esto de una vez lo voy a poner todo en moneda. Listo.
Bueno, entonces luego nos dicen, aplique formato, bueno, seleccione desde categoría hasta 3.600.000 y asígneles como nombre de rango salarios actuales. Seleccione desde categoría hasta 3.600.000 y asígnele como rango o como nombre de rango salarios actuales. Pues nos vamos a la hoja tabla de salarios y aquí nos están diciendo que vamos a asignarle un nombre a un rango de celdas. Un rango de celdas es un conjunto de celdas que se encuentran ordenadas. Por ejemplo, esto que tenemos acá. Desde la celda B3 y hasta la celda D13. Todo lo que se encuentra en ese conjunto de datos es un rango. Para que lo veamos de otra forma o de otra manera, nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto residencial. Ese conjunto residencial tiene 3 torres. Se pone súper lento. Listo. Tiene 3 torres. La torre B, la torre C y la torre D. Lo que necesitamos saber es cómo se llama este conjunto residencial. ¿Para qué? Para que esto nos permita desarrollar de manera más fácil o más práctica el buscar V. Entonces, esto se aplica sobre todo cuando hacemos el buscar V. ¿Y cómo le asignamos el nombre? Entonces, seleccionamos desde la palabra cargo, código de cargo, hasta los 5,5 millones, damos clic derecho y aquí en la parte final, en el penúltimo botón, vamos a encontrar un valor o una herramienta que se llama definir nombre. Vamos a dar clic allí, vamos a dar clic a definir nombre. Y por ejemplo, este conjunto o este nombre, este rango de datos se va a llamar salarios. Ingresamos o digitamos el nombre allí, en la casilla correspondiente al nombre, y le damos clic en aceptar. Y allí entonces ya le asignaríamos el nombre a este primer rango de datos. Lo mismo vamos a hacer en este caso para la retefuente. Entonces vamos a seleccionar desde salario hasta los 79,000 pesos. Damos clic derecho, definir nombre, y a este le vamos a llamar retefuente. Importante tener en cuenta aquí, esos datos no pueden llevar espacios. Deben llevar una coma, deben llevar un guión, deben llevar un punto, deben ser pegados, pero nunca pueden llevar un espacio. Entonces recordemos, seleccionamos desde salario hasta 79,000, damos clic derecho, definir nombre y aquí cambiamos el nombre de ese conjunto de celdas o ese conjunto de datos. Damos clic en aceptar. Y haremos lo mismo con la liquidación de horas extras. Desde nombre del empleado hasta la última casilla que exista, que sería en este caso I-173, damos clic derecho, definir nombre, y a esto lo vamos a llamar horas extra. Horas-extra. Recordemos, seleccionamos el rango del dato o seleccionamos ese rango, clic derecho, definir nombre, cambiamos el nombre, importante que no lleve espacios, y hacemos clic en aceptar. Cuando vayas en la liquidación de horas extras, porfa me avisas. Listo, muy bien. El siguiente punto que nos están diciendo es una función que nos va a permitir calcular, o bueno, aquí lo que vamos a hacer es calcular las horas extras. Nos dice, la columna número de horas extras, asigne la cantidad de horas extras entre 0 y 30 horas laboradas por cada empleado
en las jornadas diurna, nocturna, dominicales y festivas. Lo que queremos aprovechar aquí es utilizar o entender cómo funciona esta función que se llama aleatorio.entre. La función aleatorio.entre lo que nos permite hacer es generar un número al azar entre un dato más pequeñito o entre un dato pequeño y un dato más grande de este último. Digamos que aquí nos piden que nos inventemos la cantidad de horas extras que hizo cada uno de los empleados, con el fin, o bueno, también con la oportunidad de conocer esta función. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir igual y vamos a escribir aleatorio.entre. ¿Cuál es el número más pequeñito que puede haber? Nos dice que el empleado pudo no hacer horas extras, por tanto será cero, y que la cantidad máxima de horas extra que hizo o que pudo hacer será 30. ¿Qué estamos haciendo acá? Generando un valor al azar, cualquiera que sea, entre 0 y 30. No va a ser menor que 0, ni tampoco va a ser mayor que 30. Esa es como el rango de datos que puede ocupar. Igual aleatorio.entre, abrimos paréntesis, entre un número más pequeño y un número más grande. Damos Enter. Y aplicamos el controlador de relleno para todos. Entonces observemos que automáticamente esta función lo que nos permite es generar un número al azar. Cualquiera de ellos. Pues nos pide que hagamos eso mismo para todas las columnas que estén, en este caso, en un color verde. Igual aleatorio.entre, entre un número más pequeño y un número más grande. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vean que ahorita la primera persona que teníamos acá tenía 30, ahora tiene 27. Y si nosotros volvemos a hacer cualquier cosa en Excel, ahora ya tiene 7. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que automáticamente se queda generando un valor al azar, siempre entre 0 y 30. La forma de corregirlo, ¿cuál es? O bueno, más bien de suprimir la función y de dejar solamente el número. ¿Qué hacemos acá? Damos control C a todos los valores que corresponden a estos números al azar, los copiamos, damos clic derecho y generamos una opción de pegado de tipo valor utilizando el 1, el 2 y el 3. Opción de pegado como valor 1, 2 y 3. Eso nos permite, o eso nos generaría el cambio, que así nosotros hagamos cualquier cosa, ya este número nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Hacemos lo mismo para este y hacemos lo mismo para este último. Listo. Entonces ya generamos las horas al azar, pues digamos, ya generamos el listado de horas extra que hizo cada uno de estos empleados a partir de una función que nos permite desarrollar otro tipo de procedimiento, otro tipo de proceso. ¿Qué es lo siguiente que viene en este caso? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Si la persona hizo, digamos, 21 horas extras, ¿cuánto deberíamos nosotros pagarle a esta persona por esas 21 horas trabajadas? Esta mañana hicimos algo muy similar. Entonces, sabemos que debemos tomar, en este caso, el salario y dividirlo en 240 horas para determinar cuál es el valor de la hora que está ganando esta persona. Esto lo voy a hacer en paréntesis.
Listo. Nos diría que esta persona, por cada hora laborada, obtiene un valor de 3.785 pesos. Pero hay que tener en cuenta que estas horas extra se deben pagar con un recargo, dependiendo en qué condición se hizo o se elaboró en esta hora extra. Por ejemplo, acá vemos que son horas extras diurnas. En la hoja, en valores vigentes, vamos a encontrar cada uno de los datos que corresponden a estos valores sobre el cual se cancelan estas horas extras. Por ejemplo, las horas extras diurnas se facturan con un 25% adicional. Es decir, que deben cancelarme el valor de mi hora más un 25% adicional como recargo. De la misma forma en que lo explicamos esta mañana, nosotros podríamos decir que podemos multiplicar por 1.25. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Estamos multiplicando por el valor de la hora inicial, porque en este caso nos deben cancelar el valor de la hora completo más el valor del recargo, 25%. ¿Eso qué nos dice? Que nosotros en este caso, cada hora extra laborada tiene un valor de 4.732 pesos. Esto con el recargo del 25%. ¿A esto qué nos hace falta aplicarle? Que el empleado hizo o generó una cantidad de horas extras específicas. Por ejemplo, esta persona hizo 21. Entonces multiplicamos por la cantidad de horas extra que hizo cada una de estas personas, lo cual nos permitiría determinar que debemos pagarle 99.370 por esas horas extras trabajadas de forma diurna. Desplazamos para todos los demás y aquí, por ejemplo, una persona que no hizo horas extras no se le cancela ningún valor. Tengan en cuenta que esto es inventado sobre todo. Sí, es un ejercicio de ejemplo, no es que se trabaje así, por supuesto. Pero nos permite calcular o nos permite reforzar el ingreso, el incremento, perdón, cómo se calcula un incremento, y vimos una nueva función que se llama aleatorio.entre. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. De tarea entonces te queda generar las horas extra. Está muy lento. Te queda de tarea entonces generar las horas extra nocturnas y las dominicales y festivas diurnas. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar directamente a la hoja número 2, donde tenemos muchos procesos diferentes, muchos procesos que podemos ir realizando. ¿Conoces la función buscar B? ¿La has trabajado? Bueno, la función buscar B, ¿qué nos permite hacer? La función buscar B lo que nos permite principalmente es encontrar un dato que estamos buscando a partir de información que ya tenemos. Por ejemplo, yo aquí quiero determinar cuál es el cargo de cada una de estas personas y también quiero conocer cuál es el salario que le vamos a pagar, que se le va a pagar a cada una de estas personas de acuerdo con el cargo que tienen. Aquí, por ejemplo, ya hay un buscar B que está hecho para el salario. Ya nos dice cuál es el salario de cada una de estas personas. Esta es, digamos, la forma en la que se genera un buscar B. Tiene una serie de argumentos que vamos a ir viendo de acuerdo a lo siguiente. Aquí, ¿qué queremos generar? Queremos determinar cuál es el cargo de una persona. Lo que necesitamos encontrar es un dato que nos permita
encontrar cuál sería, en este caso, el cargo que le ocupa o que corresponde a una persona. Por ejemplo, hay una casilla que se llama código de cargo 1. Nosotros a partir de este código de cargo podríamos determinar cuál es el cargo de cada una de estas personas. Veamos que aquí en la tabla de salarios encontramos que cada código de cargo nos permite determinar cuál es el cargo de esta persona y además cuál es el salario asignado para dicho cargo. Acá. Entonces, lo importante en este caso es que queremos determinar cuál es el cargo de cada una de estas personas a partir de un dato que ya tenemos. Tenemos cuál es el código de cargo de la persona, nos falta conocer cuál es el cargo exactamente de esa persona. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos aquí en la barra de fórmulas y vamos a dar clic al botón insertar función. Dentro de esta casilla vamos a buscar V, buscar V. Si no nos aparece, como en este caso me sucede que no me aparece la función, podemos ir directamente a búsqueda y referencia, allí la podemos encontrar y allí vamos a encontrar una función que se llama buscar B. Entonces recordemos, vamos a las funciones, vamos al icono de insertar función, buscamos en la pestaña búsqueda y referencia y allí buscamos la función buscar B. Damos clic en aceptar y allí nos hacen una serie de preguntas que nos van a permitir encontrar un dato a partir de la información o a partir de información que ya tenemos. La primera pregunta que nos hacen, ¿cuál es el valor buscado? Esta traducción yo diría que está mal hecha porque allí es como si nos preguntaran qué estamos buscando. Ese primer dato hace referencia a lo siguiente. ¿A partir de qué dato podemos encontrar el dato que sí estamos buscando? ¿A partir de qué valor podemos encontrar un dato que estamos buscando? Yo aquí, por ejemplo, podría decirle que quiero encontrar o a partir de el código del cargo, que es esta casilla C15, yo puedo encontrar cuál es el cargo de una persona. A partir de un código puedo corresponder o puedo encontrar cuál es el cargo. ¿Dónde vamos a buscar esos datos? Bueno, mira, esos datos, vamos a dar clic aquí a este puntico rojo. Esos datos los vamos a encontrar en una tabla de salarios. Allí se encuentran todos los datos correspondientes a lo que queremos buscar. Vamos a seleccionar desde código de cargo hasta los 5,5 millones. Vean que nos sale la misma palabra que ingresamos ahorita cuando le dimos un nombre de rango. Nos sale la palabra salarios. Ahorita vemos un ejemplo, bueno, más bien mañana veremos un ejemplo de cómo hacer una búsqueda sin este nombre de rango para que nos quede diferente. Volvemos a dar clic en este botoncito en rojo y aquí nos hacen una pregunta. ¿En qué columna está el dato que estamos buscando? ¿En qué columna se encuentra el dato que estamos buscando? Aquí lo que hacemos básicamente es contar. ¿Cuántas columnas seleccionamos? Nosotros seleccionamos una primera columna, código de cargo, una segunda columna que se llama cargo y una tercera columna que se llama valor de salario. Tenemos 1, 2 y 3. ¿Cuál es el indicador de la columna que estamos buscando? Entonces, el código del cargo es la primera columna, no estoy buscando ese valor. El cargo es la segunda columna, sí estoy buscando ese valor. El 3 o el número 3 sería el valor asignado del salario, no estoy buscando ese valor.
Entonces recordemos 1, 2 y 3. ¿Cuál es el dato que estamos buscando? El 2. Así que allí ponemos directamente el número 2. Este 2, recuerden que sale de lo que estamos contando. 1 para el código del cargo, 2 para el cargo exactamente y 3 para el valor de salario. Y por último le vamos a decir falso. Hay solamente dos posibilidades, falso o verdadero. El 99% de los casos lleva falso, ya les explico por qué. Verifiquemos que tengamos esto en la pantalla y damos clic en el botón de aceptar. Entonces, listo. Aquí ya se genera automáticamente cuál es ese valor que estábamos buscando. ¿Qué se hizo ahora la lupa? Listo. Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay un auxiliar de administración. Esa persona corresponde al código de cargo número 1. Si nosotros verificamos, eso es cierto. La persona de cargo, de código de cargo 1, es un auxiliar de administración. Por acá. Si nosotros ajustamos el controlador de relleno, se bloqueó. Un segundito, por favor. Ok, ya sé cuál es el problema. No hay problema, los llevamos hasta acá. Listo. Entonces, por ejemplo, verificamos el siguiente. El 7 corresponde a un coordinador y el 8 a un asesor. Lo cual es cierto. El 7 corresponde a un coordinador y el 8 a un asesor. Eso significa que la información se está generando bien. A partir de un dato, estamos conociendo un dato desconocido. De esto tenemos que hacer un poco más de ejemplos para comprender mejor cómo funciona esta herramienta. De aquí en adelante hay muchas funciones que elaboran o se trabajan a partir de funciones sí. Por ejemplo, asigne a cada trabajador días trabajados entre 25 y 30 utilizando la función aleatorio.entry, que fue la función que acabamos de conocer. Las funciones o fórmulas que elabore a continuación deben estar redondeadas a 0 decimales. Bueno, eso ya también lo vimos cuando redondeamos a 0 o a 100 pesos o a 1000, dependiendo del caso. Lo siguiente nos dice, calcule a través de una fórmula el sueldo de la persona. Tenga en cuenta que solo se calculan los días trabajados. O sea, ya habrá que hacer una división y luego una multiplicación. Luego nos dicen, por ejemplo, teniendo en cuenta los datos de la hoja de valores vigentes, asigne el valor del auxilio de transporte para las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Tenga en cuenta que solo se calculan de acuerdo a los días trabajados. Aquí, por ejemplo, nos están pidiendo un sí. Si una persona tiene un salario menor a 2 salarios mínimos, en este caso le corresponde el salario o el subsidio de transporte. En caso contrario, será 0. Luego nos dicen, calcule a través de una fórmula el valor de la bonificación, equivalente al 2.5% del sueldo para empleados que trabajaron 30 días y el 1%, el 1,5% del sueldo para empleados que trabajaron menos días. Esa también es un sí. Calcule la comisión equivalente del sueldo para empleados de ventas. Para los demás no hay comisión. Ese también sería un sí.
Calcule el auxilio de alimentación equivalente al 2,5% del sueldo para empleados o afiliados a la cooperativa y el fondo. El 1,5% del sueldo si cuenta con una sola afiliación. Bueno, entonces es en este caso más I. Muchos de estos datos o casi todos los datos se elaboran principalmente a partir de un sí. Entonces digamos que, ¿cuál sería la tarea? Que intentaras desarrollar o elaborar estos sís y ver más o menos en qué punto vamos y ver cómo te desenvuelves en este caso, en este tipo de funciones. Digamos que esta guía es un poco más de repaso, enfocándose principalmente en ver cómo vamos con el sí. Entonces, nada, sería que intentaras hacer esas funciones. De todos modos, sabes que me quedo conectado hasta las 2:30. Si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, pues aquí quedo pendiente. La opción de buscar veo. En este caso necesito, pues, como mostrarte más ejemplos para que lo puedas comprender mejor. Para eso, digamos, tengo otro archivito, porque es que este ya es muy específico. Para este tengo otro archivo que me permitiría explicarlo mejor, que sería este. Entonces, si quieres, intenta hacer este y ya te explico bueno, intenta hacer los demás y ya te explico entonces cómo funciona este buscar B. Vale, entonces ya volvemos.